Buenas noches y bienvenidos a En el Registro, el nuevo programa de entrevistas en profundidad de I24 News. Cada semana conversaré con expertos y líderes de Israel y la región sobre los temas principales que preocupan al Medio Oriente. Me complace presentar a mi invitado de esta noche, Dan Ariely. Ariely es profesor y autor de los libros más vendidos: Predeciblemente irracional, el lado positivo de la irracionalidad y la honesta verdad sobre la deshonestidad. También es profesor de psicología y economía conductual en la Universidad de Duke. Dan Ariely, gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí y me alegra que tuviéramos un pequeño retraso y que tuviéramos la oportunidad de platicar un poco. Sí, bueno, eso solo nosotros tuvimos el privilegio de hacerlo, pero vamos directo al tema. Puede que solo sea yo o puede que no, pero la sensación es que durante estos últimos 2 meses después de la guerra en Gaza, después de que cambió su naturaleza actual, el ambiente es más ligero, es menos sofocante. Ahora, considerando que no soy el único que se siente así, ¿qué le hacen 2 años de guerra a una sociedad? Así que tal vez la mejor metáfora para la guerra, y viene de múltiples direcciones, así que tal vez una de ellas es lo que se llama indefensión aprendida. Gran parte de nuestras vidas creemos tener más control del que realmente tenemos, pero sentimos que controlamos. Y hay un experimento muy clásico sobre la indefensión aprendida, donde tomas 2 perros y al primer perro le das una luz y una descarga eléctrica leve. Pero el perro puede aprender cómo apagar la descarga, mueve su pata, toca algo y la descarga se apaga. Ese es el primer perro. El segundo perro recibe las mismas descargas que el primer perro, solo que él no puede hacer nada, simplemente las recibe de manera pasiva. Y lo que pasó es que después de esa experiencia, por un tiempo, los pones en un nuevo entorno. El primer perro está animado y explora. El segundo solo se queda gimiendo. El segundo perro perdió el apetito por la vida. Piensa que el mundo es incontrolable. No puedo hacer nada. El segundo perro también tiene más cáncer y menor inmunidad, entre otros problemas. Una de las cosas que sucede en una guerra es que tienes mucho menos control sobre tu vida. Es muy evidente. En cierto momento, los iraníes lanzan un misil. No tienes ningún control. Tienes, ya sabes, el primer ataque. Tuvimos que esperar muchas horas. Sabes, hay un reloj y en 8 horas recibiríamos algo. ¿Qué clase de sentimiento es este? No controlo nada, así que la sensación de falta de control es increíblemente difícil. Increíblemente difícil. Y una de las cosas que estás viendo es que estamos saliendo de eso. Así que eso creo es un tipo de psicología muy básica. La segunda cosa es la esperanza. Entramos en una guerra que casi nadie quería, con algunas excepciones locas. Y todos pagaron precios increíbles por eso. Y estos precios son increíblemente dolorosos. Y la esperanza es que esto se detenga. Y hay esperanza de que algo llegue. Y creo que había una enorme anticipación por el momento en que llegaría este día. No es tan contundente como esperábamos. Pensábamos que sería el final de una guerra, pero realmente no lo es. Es un cambio hacia algo no tan terrible, pero no es el fin del mundo. Pero es como cuando estás experimentando algo horrible, la esperanza es que termine, no que haya un cambio lento. Y de hecho creo que esto es importante porque si lo que tenemos ahora se prolonga por mucho tiempo, mataría la esperanza. Creo que para que la esperanza, la buena voluntad y la disposición de avanzar se mantengan, no puede prolongarse demasiado porque mataría la esperanza que tenemos para los próximos pasos. Nuevo Medio Oriente. ¿Verdad? Así que creo que la esperanza es una cara de la moneda, pero también hablaste del precio, del sufrimiento, y creo que tal vez la otra cara de esa moneda sería un sentido de venganza. Y me imagino que en ambos lados de esta guerra esto es muy visceral. Obviamente, hablando desde el punto de vista israelí, después del 7 de octubre parecería ser una respuesta natural. Entonces, bueno, ¿cómo se supera, o no solo un individuo, sino una sociedad, ese impulso? Primero,
es útil preguntarnos por qué sentimos impulso de venganza. Y el impulso de venganza en realidad es la versión humana de la disuasión antes de que tuviéramos policía y ejército y todo eso. Imagina que tú y yo viviéramos en una era de la historia evolutiva de nuestros antepasados. Y yo tengo café y tú eres más grande que yo y puedes quitarme mi café. En una sociedad pequeña podrías tomar lo que quisieras por ser más grande y fuerte. Pero si tengo la venganza de mi lado y tú sabes que soy vengativo, dirías, oh, este Dan, si le quito el café, no se detendrá ni descansará. Haría lo que fuera para hacerme sufrir. Eso es realmente lo que es la venganza. La venganza es así. Estoy dispuesto a hacerme daño solo por molestar al otro. Estoy dispuesto a perder más, con tal de que tú pierdas más. En el momento en que tengas venganza o pienses que soy vengativo, no aceptarías nada. Así que venganza. Su valor no está en su ejecución, su valor está en la disuasión. Bueno, Será como la Guerra Fría. pero la disuasión creo es un término que fue completamente, no diré deslegitimado, pero sí demostrado que no es un factor clave. Hamas inició esta guerra sabiendo cómo respondería Israel y cuán contundente sería. Y hasta podrías decir que no solo tomaron eso en cuenta, sino que querían que Israel respondiera porque eso servía a sus intereses. Sí, Lo que quiero decir es el conocimiento de la venganza entre las personas, no entre organizaciones terroristas ni religiones radicales. Esa es una historia diferente. El poder de la venganza es saber que la venganza existe y por lo tanto ahora la gente tiene que pensarlo dos veces. La desventaja de la venganza es que cualquier cosa que invoquemos solo genera más venganza. Entonces el lado A está diciendo, si solo los ataco, ellos se disuadirán, pero el ataque solo provoca más venganza. Ahora hay venganza. Y la venganza es un instinto que una vez que lo tenemos es muy difícil de controlar. Dices, pues ¿cómo lo controlamos? ¿Qué hacemos? Creo que es cuestión de tiempo y de diferentes formas de desahogarse. Así que en general todas las emociones suben y bajan. Amor, hambre, odio, venganza suben muy rápido y en algún momento bajan. Pero la venganza no se va tan rápido como las otras. Como tristemente el amor a veces se desvanece más rápido. Pero ya sabes, la venganza toma tiempo y necesita algún tipo de catalizador. Así que digamos que ahora tenemos a dos personas que ambas tienen un sentido de venganza muy fuerte. El tiempo ayudará, pero sería aún mejor encontrar alguna otra actividad que puedan hacer para ocuparse en algo. Creo que los deportes evolucionaron para algo así. Si tenemos un equipo israelí y un equipo palestino que ahora están compitiendo, esa es una forma de mostrar agresión hacia el otro lado de una manera controlada. si tienes rabia, ve al gimnasio. Cuando sientes rabia y vas al gimnasio, es una cosa porque puedes procesar emociones y todo eso. Pero el deporte es algo diferente porque la India-Pakistán, los torneos de cricket entre la India y Pakistán son una forma de tomar un conflicto y traducirlo en algo menos dañino. ¿Sabes cómo pelean los perros? En realidad no se muerden, más bien juegan. Pelean para ver quién tiene el control y ahí se detienen. A veces va un poco más allá. Esto me lleva al tema de la desradicalización, algo que se espera que ocurra en la Franja de Gaza, pero ¿qué tan factible es eso? Me refiero a que hay historias de éxito como la desnazificación de Alemania o incluso en el caso de Japón, el paso hacia un pacifismo total. Pero ¿cómo? Es decir, ¿puedes imaginar un éxito así en la Franja de Gaza, por ejemplo? Así que necesitas mucho control. Así que mi último libro fue sobre los incrédulos o teóricos de la conspiración. No me agrada el término teóricos de la conspiración, pero apareció en esa investigación tras el COVID. Y hablé con muchas personas que tenían todo tipo de creencias extrañas, incluyendo creencias muy agresivas. Y trato de entender el proceso por el que pasan las personas. Y puedes pensar que es bastante similar a la radicalización y que hace que las personas empiecen y cómo continúa y así sucesivamente. Y una de las preguntas es, ¿cuándo puedes revertirlo?
Y la respuesta es muy triste porque es relativamente fácil revertirlo en las primeras etapas. Pero una vez que la mayoría de sus amigos están en esa categoría, es muy difícil ir en contra de eso. Así que imagina que tienes un cierto conjunto de creencias y todos tus amigos tienen ese mismo conjunto de creencias. Y no solo eso, sino que para probarte a ti mismo tienes que ser un poco más extremo. Hay una frase en hebreo llamada Shibolet, y Shibolet salió de una historia en la Biblia donde dos tribus tuvieron una pelea. Tras la pelea se establecieron a ambos lados del río Jordán, que es muy pequeño y fácil de cruzar. Caminaban para asegurarse de que la persona que encontraban fuera de su tribu y no de otra. Y resultó que estas dos tribus pronunciaban el nombre de la planta Shibolet de manera ligeramente diferente. Uno decía Shibolet y el otro Sibolet. Caminaba con la planta y preguntaba, oye, ¿cómo llamas a esta planta? ¿La llamas igual que yo? Somos hermanos de la misma tribu, pero si la nombras como la otra, debo ahuyentarte o atacarte. Y ahora usamos este término Shibolet para referirnos a un discurso que no trata sobre los hechos, sino sobre la identidad. Cuando te muestro esta planta y pregunto su nombre, ¿realmente me importa? No puedes preocuparte solo por uno de ustedes. Por eso es más fácil tomar ejemplos de otros lugares. Entonces, cuando el presidente Trump, antes de ser presidente, dijo que los inmigrantes están comiendo gatos y perros, ¿lo decía en serio? Creo que lo decía como un shibolet. Creo que él y la gente de izquierda dijeron, oh, está mintiendo o inventando cosas. La gente de la derecha dijo, nos está diciendo cuánto no le gustan los inmigrantes. Fue un discurso de identidad y cosas así. Así que cuando la gente reúne a todos sus amigos y todos creen en algo, de repente el discurso se vuelve más extremo. Tienes que presumir, empiezas a hablar de shibolet, empiezas a hablar de identidad y luego es muy difícil detenerse ahora. ¿Estoy dispuesto a dejar la esperanza de que bajen las cosas? No, pero la cantidad de esfuerzo que necesitaremos va a ser enorme. Mira, si dices, cerremos Gaza y dejemos que las cosas surjan de manera natural, no va a pasar, no va a pasar. Las fuerzas de la radicalización, Shibolet, opiniones extremas y el mal liderazgo van a surgir. Todas esas cosas son muy, muy relevantes. Para combatirlas tendremos que hacer las cosas de una manera muy, muy profunda. Sí, creo que es fundamental cultivar elementos de base para encabezar esto. En la franja de Gaza creo que eso es muy difícil, así que no lo es. No sé si funcionará, pero debemos hacerlo. Tenemos que intentarlo. Obviamente, y es el primer punto. Tenemos que intentarlo y tenemos que juntar todo nuestro conocimiento y dar lo mejor de nosotros. Estoy totalmente de acuerdo. Quiero tomar un momento para ver el panorama general, no solo sobre Israel, sino sobre la respuesta global a la guerra y a las guerras en general. Quiero decir, aunque el conflicto en Gaza fue devastador en todos los sentidos, estuvo lejos de ser el conflicto más mortal o devastador, no solo en el mundo, también en la región. Sudán, Yemen, Siria. Pero la indignación global, específicamente por el conflicto en Gaza, no tuvo precedentes. Entonces, ¿cómo explicas eso? Tengo varias explicaciones, no es solo una, pero empezaré y dime cuándo sea suficiente. Entonces, doy clases en una universidad estadounidense llamada Duke y, por supuesto, estaba observando mucho a los estudiantes estadounidenses blancos privilegiados que estaban indignados por Gaza. Y no parecen preocuparse por casi nada de lo que intentamos enseñarles o hacer que les importe, incluyendo la hambruna y cosas así. Y así es como entiendo a los estudiantes estadounidenses. Los académicos estadounidenses han enseñado a los estudiantes universitarios, especialmente en las universidades de la Ivy League, a sentir culpa blanca. Y lo veo en los estudiantes. Caminan por las calles de Durham y cada elemento que ven de alguien que es una minoría y está sufriendo, lo atribuyen a la culpa blanca. Es nuestra culpa. Imagina a un grupo de personas educadas durante un tiempo para sentir culpa blanca y que realmente la odian. Es terrible, es una forma terrible de vivir, pero inculcamos culpa blanca, culpa blanca, culpa blanca, y de repente tienen la oportunidad de decir, sí, culpa blanca, las personas blancas son terribles, pero no son todas las personas blancas, especialmente son los judíos.
Así que ahora pueden decir, oh, no soy yo. Mírame, yo estoy del lado bueno, tú me dijiste culpa blanca, yo estoy rechazando toda esta culpa. Son las personas judías las que lo están haciendo, así que psicológicamente es muy liberador. Supongamos que discuten sobre qué es Sudán. No tienen motivos para sentirse bien ni se están limpiando. No están rechazando parte de la culpa blanca, no están aceptando la premisa. Así que nosotros, los académicos estadounidenses, los involucramos por culpa blanca y ellos tuvieron una oportunidad. Suena como una forma de superar la disonancia cognitiva, que me enseñan que soy responsable. Pero, aquí hay una salida que puede hacerme sentir que no tengo toda la responsabilidad. Así es. No es disonancia cognitiva exactamente. Soy psicólogo, así que hablo de los términos. Es una forma de decir que la culpa blanca existe, pero son los judíos. Y yo estoy del lado bueno, no del lado malo. Así que es un mecanismo psicológico muy bueno. Es un mecanismo psicológico muy bueno para que esto suceda. Así que ese es un tipo de ejemplo. La otra cosa que ocurrió es que, ya sabes, la multitud actúa como multitud. Puedes tener un grupo de personas en el campo de fútbol, soccer o lo que sea, y una persona loca, y pueden guiarlos de una u otra forma. Y el movimiento boicot, desinversión y sanciones estuvo ahí en el momento correcto. El movimiento boicot, desinversión y sanciones estuvo ahí en el momento correcto para tomar a una multitud confundida y redirigirla. Piensa en la primavera árabe en Egipto. Hubo muchas manifestaciones que fueron pacíficas, hubo muchas manifestaciones que no lo fueron. Algo empieza a ir en cierta dirección y toda la multitud se mueve y ahora dices, oh, es toda la multitud. Debes entender el comportamiento de la multitud. La gente está en un entorno nuevo y no sabe qué hacer. Un líder, ya sea en una buena o mala dirección, puede tener una gran influencia. Y el movimiento boicot, desinversión y sanciones estaba ahí con el líder para llevar las cosas en la dirección equivocada. Entonces, hablando de ir por el camino equivocado, ¿qué papel tienen la desinformación y la información errónea en esto? Digo, la utilizan gobiernos, terroristas, activistas y varios movimientos. Pero, ¿qué tanto papel jugó eso aquí, en tu opinión? Creo que jugó un papel muy importante. Así que la desinformación tiene la ventaja de que no tiene que ser verídica y es una afirmación un poco extraña, pero podría ser mucho más interesante si simplemente compartiéramos información verdadera. Diríamos que el mundo es complejo y todo es difícil y las personas tenemos este odio y las cosas son complejas y lo lamentamos. Pero en realidad es doloroso, la verdad es dolorosa, compleja y matizada. Cuando haces noticias falsas, es muy sencillo hacer cosas que son fáciles y claras y crear indignación y todo eso. Así que si intentas decir la verdad, estás limitado. Si no estás limitado por la verdad, puedes decir todo tipo de cosas. Eso haría que la gente se indignara, que la gente no investigara los hechos, que ya sabes, hemos estado tratando de decir, mira, esto es complejo. Así que después del 7 de octubre, unas semanas después, muchos de mis libros fueron traducidos al árabe, así que mucha gente del mundo árabe me escribió después del 7 de octubre y quería hablar. Y siempre digo que sí y nuestra conversación va más o menos así. Yo digo, no soy experto en historia ni en esto, pero quiero hablar contigo sobre lo que quieres que pase después. La gente repite lo mismo desde 3 semanas tras iniciar la guerra. Piden que las fuerzas de defensa de Israel se detengan, haya alto al fuego y se retiren. Y yo digo, no puedo dártelo, pero por el bien de la conversación, supón que te lo di. Ya está, lo tenemos ahora. Dije, ¿y ahora qué? Y dije, ¿cómo que ahora? ¿Ya se acabó? No, no se ha acabado. ¿Dejas que Hamas siga gobernando Gaza? ¿Les permites volver a armarse, construir túneles otra vez? ¿Qué tal? ¿Les das un arma nuclear? ¿Les das una fuerza aérea? Y la gente dice, oh, ya sabes, no lo sé. Y entonces yo digo, ¿y qué haces si dentro de 2 semanas, el 12 de mayo, vuelven a hacer lo que hicieron el 7 de octubre? ¿Qué haces? Y yo digo, mira, realmente lo voy a anotar. Dime, ¿qué estás dispuesto a que haga el gobierno israelí como consecuencia si exactamente lo mismo sucediera? Y casi todos dicen, no lo sé, esa es la verdad. La verdad es dolorosa y compleja y no sabemos, no sabemos. Pero en el momento que tienes no estás atado a la verdad, puedes crear todo tipo de cosas.
y algunos del movimiento boicot, desinversión y sanciones idearon una campaña que dice que no es complicado. Básicamente querían decir que es fácil. Es como blanco o negro, esto es esto, y es muy atractivo, es muy atractivo. Sí, creo. Lo que más me desconcertó de todo lo que vimos durante la guerra fue la gente que no tenía ninguna conexión con lo que estaba pasando, arrancando carteles de los rehenes. O sea, eso es algo que me cuesta mucho entender. Te voy a decir otra cosa que para mí también fue muy desconcertante. Breve porque es necesario. Soy profesor, nada es breve. Pero creo que el antisemitismo contra los judíos en todo el mundo, ellos no están conectados, no votaron por este gobierno. ¿Cómo están conectados? ¿Cómo está mi hija en Carolina del Norte, que está en la preparatoria conectada con esto? Y si hablamos de los dos perros con la indefensión aprendida, creo que todos estos ataques que no parecen tener sentido, como debatir, atacar a Israel y así sucesivamente, en realidad sí tienen sentido. Arrancar carteles de personas secuestradas o perseguir judíos en Australia o Estados Unidos hace preguntarse, ¿qué ocurre aquí? La sensación de impotencia aprendida realmente está aumentando. Es muy difícil de entender. ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, espero que tengamos menos experiencias de esta impotencia aprendida. Mira, podemos seguir hablando de eso por un rato, pero quiero pasar a la última parte de nuestro programa, la sección de respuestas rápidas. Te mostraré 3 imágenes. Dime lo primero que pienses. Es como un ruso. Viene a la mente. Veamos la primera imagen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo primero que me viene a la mente es el engaño del que a la gente no le importa. Interesante. Veamos la segunda imagen. Este es la rehén liberada Abel Yehud siendo exhibida por Gaza tras su liberación en enero de este año, después de 482 días en cautiverio. Yo diría que nuevas y inesperadas profundidades de terror. No me refiero a alturas, pero creo que me di cuenta de lo profundo que el terror puede herir más de lo que imaginé. Porque lo ves en su rostro, eso es como la definición de terror. Estoy pensando en toda su experiencia. Creo. Lo que esta organización terrorista le hizo a Israel, creo que ni siquiera ellos lo esperaban. Pero el hecho de que hubiera mujeres, niños, rehenes y crímenes sexuales, quiero decir, creo que fue un terror a un nivel completamente nuevo, de una manera que duele en el alma, de una forma que no habría anticipado que fuera posible. Sí, creo que todos nos quedamos sorprendidos. Veamos la última imagen. Estos son simpatizantes del cambio de régimen en Irán, en una manifestación durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán. Para mí esto es muy esperanzador. Y creo que hace 3 semanas muchas personas de Irán me llamaron para hablar sobre investigación y ciencia. Tengo más lectores en Irán que en cualquier otro país fuera de Israel en Medio Oriente. Y hace 3 semanas tuve una llamada con estudiantes universitarios en Irán y hablamos sobre la psicología del dinero. Y luego yo, oye, por cierto, hoy estoy llamando desde Israel. Y tuvimos una conversación muy agradable sobre cómo era estar aquí con los misiles iraníes, cómo era estar allá con el ataque israelí. Y fue una conexión humana increíble. Al decir, ambos estamos bajo ataques, ambos sentimos que tenemos gobiernos a los que no les importamos mucho. Y, por ejemplo, cuando hablamos, acabamos de terminar una conversación de 1 hora sobre investigación y ciencia, y compartiendo opiniones sobre cómo podríamos llevarnos mucho mejor. Mira, Dan, creo que si hay un tema que se repitió en nuestra conversación es que es la conexión directa de individuo a individuo. Eso realmente puede ayudarnos a superar muchos de nuestros prejuicios, pero también a construir cosas hacia un mejor futuro. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero desafortunadamente es todo el tiempo que tenemos hoy. Quiero agradecerte de nuevo, Dan Ariely, por acompañarnos. Por favor, acompáñanos la próxima semana para otro programa. Aquí en On The Record puedes encontrar el programa de hoy y todos los episodios anteriores en YouTube y Spotify. Gracias por acompañarnos.